Vamos a contar una historia china. Nos gustan mucho las historias de la China. Así que, digamos de dónde la hemos sacado. Allá por el año 100 a.C. se escribió el Shi Qi, Notas de los historiadores, quiere decir eso, como sabe cualquiera. Era la primera historia global de China. Su autor, Sima Qian, era astrólogo imperial al servicio de la dinastía Han. Dicen que Sima Qian fue el primer historiógrafo chino certero y prudente. En el año 99 a.C., un memorial sobre unas guerras fue mal interpretado por el trono y manipulado por los adversarios del historiador, de modo que se acusó a Sima Qian de intentar engañar al emperador. Era una acusación gravísima. Se le hizo un breve juicio y fue castrado. Sima Qian se había negado a pagar una fuerte multa a la tesorería imperial que hubiera permitido evadir un castigo tan tremendo, pero aceptó el dolor y la indignidad de la castración para no empobrecer a sus parientes, ya que pagando la multa iba a condenar a la miseria a sus parientes. Así que dijo, castremen no más. Calculo yo que habrá dicho. Es una conjetura. Pues bien, este historiador escribió lo que vamos a contar ahora. Todo sucedió allá por el 225 a.C. En esos tiempos existía, en lo que muy poco después iba a ser un imperio unificado, un gran número de estados independientes, regido cada uno por un señor feudal. El más poderoso de esos estados era el Qin, que había iniciado una carrera de conquistas y anexiones. Había otro estado mucho más débil que era el Zhen. El príncipe y señor del Zhen, el estado más débil, estaba aterrado, iba a decir una barbaridad. Estaba con el corazón en la boca. Porque sus tierras estaban amenazadas por el avance de Qin, el estado poderoso. Y parecía que muy pronto iba a haber una invasión. Y además sucedió otra cosa. Un general del estado Qin, del estado poderoso, cayó en desgracia y se escapó y se piantó como fugitivo a Yen. Y allí se lo recibió y se le dio refugio. Pero todos dijeron, ajá, en cuanto se enteren de que este general traidor y fugitivo ha venido a buscar refugio entre nosotros, los Qin se van a enojar y nos van a invadir más rápido que dijeron. Así que el señor de Yen, el príncipe, estaba aterrorizado. Algunos consejeros rogaron que se expulsara redondamente al general Han Yu, que así se llamaba el traidor. Pero el señor de Yen rechazó la propuesta y decidió mantener a Han Yu en su corte, porque los chinos tenían un gran respeto por la hospitalidad, lo mismo que los griegos. Los consejeros hicieron otra propuesta para evitar la invasión. Le recomendaron que consultara a un sabio. Siempre en China, cada vez que había un grave problema, consultaban a un sabio, no como aquí. El sabio se llamaba Tian Kuang. El jefe Yen citó a Tian Kuang al sabio y le pidió que pensara en qué forma podía lograrse que el estado Qin dejara de ser una amenaza. Y le advirtió que cualquier plan, incluso el más vil, podía ser tomado en cuenta. Y cuando estaba por terminar la entrevista, le dijo al sabio, bueno, dice, mire, le voy a pedir una cosa, no divulgue nada de lo que hemos conversado. Y Tian Kuang, el sabio, se ofendió, porque aquella solicitud era también un gesto de desconfianza. Entonces llegó a su casa, llamó a otro sabio amigo, y se sabe que los sabios son amigos entre sí,
que se llamaba Chinko, y le dijo, mira, el señor de Yen me ha pedido que no divulgara unos asuntos de Estado que me ha confiado. Esto quiere decir que duda de mí. De modo que te voy a pedir un favor. Anda hasta lo del príncipe y decirle que no se preocupe por la posibilidad de que yo cuente nada, porque he muerto. Y acto continuo se cortó la garganta y cayó redondo allí. Pero Chinko fue a ver al príncipe, al señor de Yen, y le dijo, mire, el sabio que habló con usted hace un rato, Tien Quan, manda a decir que no va a contar nada de lo que usted le dijo, mitad porque está muerto. Entonces el príncipe lamentó mucho lo que había pasado con Tien Quan y pensó en tratar el asunto con con el sabio amigo, que era Chinko. Y le confió un plan desesperado. Dice, mire, don sabio, a mí se me ocurrió que como somos un Estado mucho menos poderoso que el Estado Qing, la única manera que tenemos de detenerlos es matando a su príncipe, por un crimen individual. Tenemos que mandar a alguien que pueda acceder a la presencia del príncipe Qing y pues que lo asesine. Necesitamos a alguien de mucha confianza para que haga esto. Y Chinko, el sabio, se dio cuenta que en realidad no le estaban pidiendo consejo, sino que le estaban pidiendo que fuera a matarlo al príncipe de los Qing. Y también supo que no podía decir que no. Entonces dijo, bueno, está bien. Y una vez que dijo que sí, el príncipe Yen, el señor de Yen, el del Estado menos poderoso, lo llenó de privilegios, lo hizo alto dignatario e incluso les permitió el acceso al amor de alguna de sus concubinas. Dijo, mire, le voy a nombrar ministro, plenipotenciario, le voy a dar cartas de recomendación para esto y además dice, ve las concubinas esas que están allá, bueno, de la petilla para allá, dice, haga uso nomás. Dice, no, pero qué bueno, no, usted diga que va de parte mía. Bueno, Chinko, como se ha dicho, era un sabio, un erudito lector, exquisito cantor, algo diestro en el manejo de las armas, pero por sobre todas las cosas le gustaban las mujeres. Y aunque era consciente del riesgo que había aceptado asumir al aceptar cometer el crimen que se le pedía, el hecho de disfrutar de las mujeres del príncipe lo alentó muchísimo, ¿no? Ya voy a ver cómo lo mato. Unos días más tarde se enteró de que el príncipe de Qing, el del Estado poderoso, había ofrecido una recompensa enorme por la captura de aquel general Fan Yu que se había refugiado en la corte de Yen, del Estado menos poderoso. Parece que si alguno le llevaba la cabeza del general fugitivo, el rey Qing lo iba a colmar de riquezas. Pero además, junto con la cabeza, parece que había que llevar también un mapa del estado de Yen que iba a facilitar las invasiones posteriores. Entonces Chinko le dijo al jefe de Yen, dice, ¿por qué no le cortamos la cabeza a este tipo? Yo voy con la cabeza a lo del jefe Qing, le muestro la cabeza, saco un cuchillo abajo del poncho y lo mato. Y el señor de Yen otra vez se negó a entregar al general Fan Yu porque las leyes de hospitalidad eran sagradas para él. Entonces Chinko, el sabio, dice, más que me importa, dice, yo voy a hacer mi propio plan. Y fue a entrevistar él mismo al general exiliado y lo mató. Lo mató él. Le cortó la cabeza. Y dijo que había sido alguno otro, cualquiera. Si soy Gil. Pero le dijo ahora al jefe, mira, ahora ya que lo mataron, ¿qué ganamos? Sí, deme la cabeza y... Deme la cabeza y listo. Más sí, dijo el jefe Yen, ¿no? En una expresión que es muy famosa en China, más sí. Que traducido quiere decir, haz lo que quieras. Muy bien.
El general, el sabio Chinco tomó la cabeza y se dirigió al cuartel o a la capital del Estado poderoso, Qin. Escondió un cuchillo, supo cómo eran las reglas para entrar en la sala de audiencias, pidió audiencia, dijo que traía algo, que es toda una cosa llena de burocracia, ¿no? Se hizo acompañar incluso por algunos oficiales. El caso es que Chinko llegó a la capital del estado Qin y le concedieron la audiencia. Chinko se acercó al trono, mostró al jefe del Estado poderoso Qin la cabeza del general, y luego, cuando vio que el jefe se ponía gozoso, ¡oh, qué suerte, qué suerte!, sacó también un mapa, y dice, mira, aquí de Yapa le traigo un mapa del Estado que usted quiere invadir, para que no ande preguntando para qué lado queda, y todo eso, y el otro muy contento, y por ahí en una de esas, sacó el cuchillo que llevaba bajo el poncho, y lo agarró al príncipe por sus ropas, y le quiso dar una puñalada, lo trajo para darle una puñalada, y al otro se le rompió la manga y salió rajando. Entonces el sabio lo corrió al príncipe Qin, pero no lo pudo ensartar. Llegó la guardia, lo arrestaron, el príncipe entonces lo hizo desarmar y con su propia daga lo atravesó 8 veces, ni una menos. Lo ensartó como chorizo el croto. Y peor que eso, enfurecido por aquel suceso, invadió el reino de Yen redondamente, ya no dilató más aquella invasión y lo invadió hasta el fondo. Mandó al señor de Yen al exilio. Ninguno de los que estaban conectados con el complot, ni aún remotamente, quedó sin castigo. Todas las personas que se supo habían sostenido alguna conversación con Chinko fueron cegadas. No sé si con C o con S. Leo aquí cegadas y me huele a que lo leo con C, pero me huele a que fue escrito con S. A que el original era con S, que fueron matados. ¿Qué sentido tenía quitarles la vista? Un hombre cruel como este jefe seguramente los hubiera matado. Y la toma de Yen fue un avance más que vino a confirmar lo que iba a ser la China unificada. Pues el príncipe Qin, que se había salvado del complot, no era otro que Cheng, que cuando fue emperador, cuando dominó a todos los estados de la China, tomó el nombre de Shi Huangdi, que no es otro que aquel emperador que Borges utiliza en La muralla y los libros. El emperador que abolió el pasado, el emperador que se declaró primer emperador, además el emperador que mandó a construir la muralla china, y el emperador que hizo quemar todos los libros, porque los libros eran el pasado. El emperador también que dormía cada noche en una habitación distinta de un palacio que tenía tantas habitaciones como días tenía el año, para evitar que la muerte lo encontrase. El número de aquellas habitaciones era de 365, más una prefabricada para los años bisiestos. Esta es la historia que queríamos contar. Acerca de Shi Huangdi, también es el hombre de cuya tumba hablan mucho los arqueólogos, porque se hizo enterrar junto a un verdadero ejército de terracota, con soldados, caballos y palafreneros de terracota. Un pueblo de terracota yacía junto a él en una vasta tumba que es motivo de conversación en todas las pizzerías de Almagro. Ese era Shi Huangdi. Algunos dicen, Borges dice, que esta abolición del pasado que realizó Shi Huangdi, pero después que se salvó de esta, tenía por motivo la vida disoluta de la madre de Shi Huangdi. Y avergonzado
por los pecados de su madre, quiso borrar el pasado. No lo consiguió en realidad. La muralla que había sido construida para evitar la invasión de los mongoles no alcanzó a contenerlos. Los libros que quiso quemar para abolir el pasado de algún modo prevalecieron o fueron restituidos o memorizados, y la verdad es que el pasado se conoce, tanto es así que hoy acabamos de contar un episodio de ese pasado que él quiso abolir, lo cual prueba su fracaso. Y en cuanto a la muerte, que no debía encontrarlo, o que debía confundirse merced a las numerosas habitaciones, lo encontró finalmente, ya que Shiguantí está muerto. Lamento terminar esta charla con esta infausta noticia. Se preguntarán ustedes con qué canción vamos a ilustrar este episodio. Pues me parece que el punto central, el punto cinematográfico central, es la escena en donde Chinko, el sabio, corre al príncipe, al entonces príncipe Cheng, por toda la estancia, cuando digo estancia digo habitación, con el cuchillo en la mano, tratando de clavarlo. Y finalmente es apresado el sabio, y el que lo ensarta, el que lo clava, es el propio príncipe Cheng. De modo que hemos elegido el tango La Clavada, que alude seguramente a estas situaciones de daga, de puñal y de fariñera. La Clavada va a ser interpretada por Horacio Salgán junto con su orquesta.